Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Veneno en su boca. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Y hoy quiero hablarles de un tema que nos han estado consultando, nos han estado escribiendo muchos de los suscriptores de Metabolismo TV. Nos han estado preguntando sobre el tema de las amalgamas. Las amalgamas son las platificaciones. Son ese trabajo dental que nos han hecho muchos de nosotros. Que resulta que está bien lleno de tóxicos y bien tóxico para el cuerpo, ¿no? Fíjense, cuando hablo de amalgamas, estoy hablando, déjenme darle un ejemplo aquí más fácil de ver, ¿no? Por ejemplo, esta es una boca con amalgama, con platificaciones, ¿no? Le llaman platificaciones porque esto contiene plata, ¿no? Pero ya lo voy a explicar un poquitito más porque ojalá y fuera plata nada más. Si fuera plata nada más no había problema, ¿no? Pero aquí usted ve platificaciones y hay personas que tienen la boca llena de platificaciones, ¿no? Muelas, dientes y demás llenos, tenían muchas caries y se las llenaron con amalgamas, ¿no? De cerca, ¿no? Se ven algo así. Aquí usted está viendo, por ejemplo, dos dientes con amalgama. Obviamente eran dos dientes que tenían caries. Usted fue al dentista, pues con la mejor buena fe que la arreglaran eso. Tenía un dolor, tenía ya el hueco y demás por las caries. Y entonces el dentista, pues, taladró un poco y puso ahí amalgama. Que esto es una mezcla, es una aleación se llama, una mezcla de plata, otro material, como generalmente tin, no sé ni cómo se llama en español, pero se sabe que la mitad o más, 50% o más de la amalgama es mercurio. Y ahí es que está el problema. El mercurio es un mineral que si usted ve mercurio, lo ve dentro de un termómetro. Los termómetros de mercurio ya casi no existen, ¿verdad? Porque los han ido eliminando porque son muy tóxicos. Pero el mercurio es un mineral líquido. Y de hecho es un líquido que penetra. Si usted coge una gota de mercurio en su mano, pues se mete por los poros y le envenena el cuerpo. O sea que el mercurio es muy, muy tóxico. El problema con las amalgamas, con las platificaciones, es que más del 50% por peso es pues, mercurio. Y el mercurio es súper tóxico, ¿no? De hecho, muchas de las luces fluorescentes, sobre todo las luces, estas largas fluorescentes, tienen mercurio, ¿no? Por eso que a veces una persona se da un corte en la piel con una de estos tubos fluorescentes y empieza a tener después problemas de salud, ¿no? Pero en específico quiero hablarle de que si usted está teniendo problemas de salud, digamos esclerosis múltiple o tiene una obesidad que no la puede vencer y el cuerpo sigue haciendo grasa, no importa lo que pase, su metabolismo sigue lento, lentísimo y parado, pues usted debe mirar la posibilidad de que su cuerpo esté demasiado lleno de mercurio. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. Hace como 15 años, mi mamá se llama Irma, no podía dormir. Y estaba bien enferma y no podía dormir, no importa lo que le diéramos a tomar, no podía dormir. Y cada día se deterioraba un poquito más. Entonces, pues fuimos, yo la llevé a Estados Unidos, tengo varios amigos médicos que se especializan en cosas extrañas, ¿no? En enfermedades catastróficas, cosas raras que la medicina regular no le encuentra solución. La llevé de donde un amigo allá en la Florida, un doctor muy conocedor, me mandó a que le hiciera unas pruebas de laboratorio, muchísimas, y una de las pruebas era una prueba de metales pesados. Y resulta que mi mamá tenía mercurio. De hecho, tenía mercurio y arsénico, pero lo más que tenía era mercurio, ¿no? La cantidad de mercurio que tenía, que encontraron en la sangre de mi mamá, era algo así como 14 veces lo normal. El mercurio es muy tóxico. De hecho, la forma que funciona el mercurio es que el mercurio, las células las corta como si fueran navajas. Así que las empieza a sangrar, ¿me sigue? El mercurio es súper tóxico, destroza las células y sobre todo afecta más que nada el sistema nervioso. Para hacer el cuento largo corto, en el caso de mi mamá, de Irma, pues encontramos que era el mercurio. Fuimos donde un dentista, se llaman dentistas ecológicos, dentistas sistémicos, dentistas naturales. Tiene que ser un dentista que esté adiestrado en un sistema especial que existe para sacar la amalgama del cuerpo. Cuando usted trata de remover el mercurio del cuerpo, que está en la amalgama, en la platificación, ese mercurio
se metiliza. Se metiliza es que se vuelve como un gas y puede envenenar el cuerpo peor. O sea que al tratar de sacarlo, lo puede revolcar y puede envenenar todavía más al cuerpo. Así que tienen que ser unos dentistas que hayan aprendido. Hay un dentista muy famoso, el doctor Huggins. ¿Okay? Los dentistas que saben de esto tienen el protocolo del doctor Huggins, que fue un doctor dentista muy perseguido, muy sancionado, porque la Asociación de Dentistas Americanos no quería que se hablara de ese tema, del mercurio, ¿no? De hecho, el doctor Huggins pues, fue el primero que trajo la voz. Él escribió un libro que se llamaba Está todo en tu mente, porque a la gente que tenía problemas de intoxicación con mercurio por las amalgamas, pues muchas veces tenían problemas emocionales y mentales y le acusaban de que era un problema de depresión, y después se descubrió que era el exceso de mercurio que envenenaba el sistema nervioso, ¿no? Y Huggins desarrolló todo un protocolo, un procedimiento donde usa un vacuum cleaner, un extractor, como una represa de goma y una forma específica de sacar ese mercurio del cuerpo sin hacer que el cuerpo se envenene más en el proceso, ¿no? En el caso de mi mamá, pues conseguimos un dentista, que era un dentista ecológico, que sabía este protocolo, que tenía el equipo para hacerlo, que había hecho el entrenamiento inclusive con el doctor Huggins. Nos tomó 2 viajes por 2 meses para sacar todas las amalgamas de su cuerpo y reemplazar eso con material que había sido probado, más de cerámica y demás, para que cubriera los rotos de las caries, pero que no le pusiera nada tóxico en el cuerpo. Y ahí mismo se empezó a hacer unos procesos de quelación, de poner intravenosas que tienen sustancias que agarran el mercurio, que lo sacan en la orina y demás. En el caso, para hacerle el cuento largo corto, el nivel de mi mamá regresó a casi normal. Casi normal. ¿Okay? Pero a mi mamá se le quitó el insomnio. Y gracias a Dios, pues está bien, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que tenga exceso de mercurio en el cuerpo, exceso de amalgama, una de las cosas que va a empezar es que en muchos casos empieza a engordar. ¿Por qué empieza a engordar una persona que tiene mucho mercurio? Pues empieza a engordar por 2 razones. Uno, el mercurio, como es tan venenoso, el cuerpo trata de protegerse de él. Y una de las formas que el cuerpo tiene de protegerse de una sustancia, si esto es un tóxico, pues el cuerpo va a tratar de envolverlo en grasa para impermeabilizarlo. O sea que uno de los mecanismos que el cuerpo humano tiene para protegerse de los tóxicos es crear grasa, porque es una forma que tiene de impermeabilizarlo, de protegerse. Así que muchas personas que tienen un exceso de obesidad, pues lo que tienen en el cuerpo lleno de mercurio. ¿Cómo usted lo sabría? Pues si sospecha de ello y tiene muchas amalgamas y no puede adelgazar y tiene enfermedades raras y está perdiendo el sueño, está de eso, vaya a alguien que le haga una prueba de laboratorio que mida en su sangre y en la orina, que hay que medir las dos, los niveles de mercurio y los niveles de metales pesados. Puede ser mercurio, puede ser plomo, puede ser arsénico y demás. Pero de todas maneras, usted no puede resolver algo que usted no sabe ni que existe. Así que esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.